Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la postura. ¿Qué tanta importancia tiene al momento de cantar? Aquí podremos observar tres posturas de un niño que está sentado. Hay dos que son incorrectas y una que es correcta. Y lo mismo ocurre cuando nosotros estamos de pie. Así que hoy vamos a hablar acerca de este importante tema. Fíjense bien, aquí sería en una posición de pie, por ejemplo. Veamos. Ahí podemos ver las posturas, las correctas y las incorrectas. Las que tienen tachita, obviamente, son las que están mal aplicadas. Entonces, hoy vamos a estar hablando de este interesante tema, la postura. ¿Por qué es tan importante la postura? ¿Tiene que ver con la emisión vocal? Sí, tanto hablada como cantada. Siempre una postura, ya sea que te ayude o bien que te puede llegar a afectar. Por eso yo consideré que este era un tema interesante para todas aquellas personas que se dedican no solo a cantar, sino que también se desempeñan laboralmente hablando. Hoy vamos a hablar acerca de este tema, es la postura corporal. ¿Afecta o no? La respuesta es sí. Siempre la postura va a tener que ver mucho con la emisión vocal. ¿Y por qué razón? Ustedes ya sabrán, y yo se los he estado platicando, que la respiración tiene mucho que ver al momento de hablar o cantar. Entonces, si yo tengo una mala postura, muy probablemente mis pulmones van a estar colapsados y no voy a poder respirar lo suficiente. Entonces voy a sentir como que me ahogo, ¿sí? Ya sea si me colapso, si me encorvo o si exagero mi postura hacia atrás, también estaría haciendo una postura incorrecta. Siempre que es lo ideal buscar una postura que sea neutra, ni encorvada ni exageradamente derecha, sino totalmente en vertical. ¿Por qué ocurre esto? Saben ustedes que nuestra columna tiene demasiados huesitos. Entonces, cuando uno recurrentemente, no es que una vez lo hagas y te vaya a afectar, pero si recurrentemente, por ejemplo, eres de los que te paras así como que chueco, o ahora con los celulares, que la mayoría el celular lo ponen más o menos a la altura de su torso, entonces tienen que estar con el cuello así todo el tiempo. Cuando repetidamente se tienen malas posturas, lo que ocurre es que esos huesitos pueden llegar a morder alguno de nuestros nervios. Y como ustedes ya saben, los nervios son importantísimos para que funcione bien nuestro cuerpo, ya que los nervios son como, en equivalente a la actualidad y a la modernidad, como el internet. ¿Sí? Si yo quiero llegar a España, si yo quiero llegar a Perú, necesito un buen internet. Pero imagínense que el internet estuviera fallando, entonces la comunicación no sería efectiva. Eso ocurre. ¿Qué sucede? Que si alguno de mis huesitos de la columna aplasta un nervio, se pierde esa comunicación o se vuelve inefectiva. Por momentos puede funcionar, pero por muchos no. Y entonces ahí es donde vamos a tener problemitas en el habla. Y no solo en el habla, sino en muchas funciones corporales, ya que los nervios son los que llevan la información a todos nuestros órganos, nuestras células, nuestros músculos. Todos se benefician gracias a nuestro sistema nervioso, que como ustedes saben son como las raíces de un árbol, ¿no? Que se van por todos lados. Y para que, por ejemplo, yo pueda mover este dedo y decir like, necesito recibir un impulso del cerebro. Pero el cerebro, ahora sí que no es inalámbrico, ¿verdad? Sino que tiene que, para que la orden del cerebro pueda llegar a cualquiera de mis órganos, necesita ser conducido. ¿Y cómo es conducido? Pues a través de los nervios. Entonces, por eso es tan importante la postura. Yo sé que muchas veces este tema hay muchos maestros que no lo toman tanto en cuenta y que incluso, por ejemplo, a veces el alumno está cantando, está vocalizando y está haciendo una cantidad de cosas que no benefician, pero no se los hacen ver. Hoy, por eso, quisimos dedicarle tiempo a la maravillosa postura. ¿Cuál es la correcta? Bien, como ya les decía, vamos a ir como que hablando de las diferentes partes del cuerpo. Ejemplo, vamos a empezar por nuestra cabeza. ¿Qué ocurre con la cabeza? Maravilloso. En la cabeza también la postura tiene que ver. Como yo les decía, no es igual
estar con la mandíbula totalmente hacia el pecho, o pasa mucho que de repente la gente quiere alcanzar agudos y entonces piensan que levantando la cabeza van a lograr llegar mejor a los agudos. Totalmente erróneo. A veces los cantantes, véanlos, obsérvenlos, están cantando y para llegar a las notas agudas, por alguna razón, se imaginan que sí, le elevan la mandíbula, van a llegar, y no es así, es todo lo contrario. Lo ideal sería siempre tener una cabeza no rígida, ojo. El tener buena postura no significa estar rígido, al contrario, significa estar flexible en todo momento, que mi cabeza sí pueda estar moviéndose con libertad, pero tratando de mantenerla, por lo general, en un ángulo de 90 grados en relación a mi cuerpo. Quiero dejar muy claro, no significa que estemos estáticos como estatuas, no, tú vas a estar moviéndote, vas a estar cantando, vas a estar flexible, pero sin exagerar ni hacia arriba ni hacia abajo. Por ejemplo, al cantar, ¿por qué también es muy importante la mandíbula? Hay personas que cantan, pero toda la tensión, porque todos nos ponemos nerviosos, unos más, otros menos, pero sí siempre hay una adrenalina padre en el cuerpo. Entonces hay quienes la canalizan bien, pero hay quienes tensan, y entonces toda esta parte de la mandíbula la ponen dura y rígida. Empiezan a cantar y entonces el sonido es un sonido apretado. Ahí tendríamos que hacer ejercicios de mandíbula, exagerar, por ejemplo. Eso lo vimos un poco cuando hablábamos de la dicción, de hablar claro y que todo se entienda. Es eso, ¿qué ejercicios? Mandíbula al frente, mandíbula atrás, jugar con la lengua, por ejemplo, las 10 vueltas que yo les decía, 10 vueltas hacia un lado, y luego 10 vueltas hacia el otro lado. Eso va a hacer que todo el tiempo, tanto la lengua como la mandíbula estén flexibles y entonces el canto sea libre. Como ustedes saben, cantar no es otra cosa más que direccionar el aire de la manera correcta. Lo demás se da por default. Los resonadores maravillosos de los cuales ya hablamos la semana pasada hacen la magia que hace esta bocinita en este micrófono, ¿no? Amplifican nuestro sonido. Muy bien. Hay personas que recurrentemente, insisto, ahora con los celulares, han ido como que adoptando posturas y a la larga empiezan con dolores de espalda. Si ese es tu caso, lo ideal sería que si ya tienes mucho tiempo, más de un mes ya con un dolor de espalda recurrente, pues asistas o vayas con un doctor especialista, que son los quiroprácticos, para que te ajusten tu columna, aparte de que es delicioso, ¿no? Te truena todo, y te la ajustan, te la dejan como debe de ir. Muy bien, estábamos hablando, entonces ya hablamos de la cara, de la cabeza, que no tiene que ser ni hacia arriba ni demasiado hacia abajo, sino en un estado neutral. Luego tenemos pues los hombros, y al hablar de una buena postura, ya les decía yo, no tiene que uno exagerar ni demasiado hacia atrás, ni tampoco estar encorvado, sino la neutralidad, pero siempre flexibles. En todo momento tiene que ser una postura flexible. Vamos a hablar, ya hablamos de la cabeza, después hablamos de nuestros hombros y todo nuestro tórax. Igual, importante sería, por ejemplo, ¿no?, hacer flexiones hacia un lado, hacer flexiones hacia el otro. Yo me acuerdo que cuando éramos niños había unos hula, ¿no?, o hula tú. Esos son buenísimos para precisamente trabajar el equilibrio. Si estamos hablando acerca de la cadera hacia abajo, también es importante decirles dónde deben de estar colocados nuestros pies. En muchas ocasiones pasa que cuando van a cantar ponen sus pies totalmente juntos, entonces se pierde el equilibrio. Pero al revés, sobre todo en el caso de los caballeros, a veces por verse como que más viriles, abren las piernas de más y entonces eso también les quita equilibrio. ¿Por qué es importante el equilibrio? Muy importante porque, insisto, cantar, la base del canto es la respiración. Si yo no estoy equilibrado, me va a ser más difícil respirar profundo y poder apoyar mis notas donde debe ser, porque entonces toda mi energía se va a canalizar en no caerme y no en mandar el aire donde debe de ser correcto. Entonces, ojo, los pies deben de estar a la altura de los hombros.
¿sí? Mis pies y mis hombros, supongan que este es el pie, entonces debe estar a la altura del hombro al momento de cantar. Y las rodillas es muy importante no tenerlas rígidas, sino flexibles, ¿sí? Para que en todo momento su cuerpo se vea natural. No sé si ha pasado que ustedes, por ejemplo, a mí me encanta ir a ver comedias musicales, porque estos son grandes artistas que no solo cantan, también bailan y también actúan. Entonces ellos tienen como que triple, ¿no?, su trabajo. Tienen muchísimas cosas más que hacer que solamente cantar. Entonces, pero lo padrísimo de ellos es justamente eso, que son acróbatas no solo de la voz, sino también del cuerpo. Entonces, los días, así como nosotros los cantantes hacemos nuestros ejercicios de respiración con la lengua, con la mandíbula, ellos además trabajan todo su cuerpo y eso beneficia muchísimo. Nosotros también deberíamos de tratar de hacer un poquito eso, y si no, por lo menos recordar que debemos de tener los pies nunca totalmente juntos ni extremadamente separados. En el caso de las damas, yo entiendo que es un tema que tiene que ver con feminidad, y si traes un vestido, por ejemplo, pegadito, de esos largos, pues sí, conviene más tener como que no los pies totalmente juntos, sino que en apariencia se ven juntos, pero lo que haces es que un pie lo adelantas, ¿sí? Pones, no sé, dependiendo dónde te sientas más cómodo, ya sea el derecho o el izquierdo, pero adelantas un pie y el otro atrás. Y entonces de esa manera no están juntos, pero visualmente pareciera que sí, y sigues manteniendo el equilibrio que es tan importante al momento de cantar o de hablar. Esos son temas que tienen que tomarse en cuenta. Por ejemplo, la rigidez en las manos también sucede, sobre todo en la gente principiante. El nervio lo canalizan de algún modo, entonces hay gente que tiende a salir y salen con los puños cerrados, rígidos, y entonces todo su brazo está rígido. Pero ¿qué pasa? Que si yo pongo rígidos mis brazos, esto va a afectar directamente a mis cuerdas vocales, porque todo está conectado, ¿sí? Ustedes dirán, ay, pero ¿y qué si es la mano? No, la mano está conectada con todo mi brazo, y mi brazo viene conectado a los músculos que también están conectados con los que están con la laringe. Entonces, por eso siempre hay que tratar de estar flexibles en todo de oro. Ah, mira, está Esther Laura. Tete, saludos a Tete, que se está conectando en este momento. A Rosy Medina, que también está por ahí. Muchas gracias por estarse conectando, a todos nuestros amigos de España, de Colombia, de Guatemala y de todas las partes de la República Mexicana que afortunadamente nos siguen. Estamos muy agradecidos por ello y esperamos que les estén siendo de utilidad estos tips que día con día les estamos dejando poco a poquito, porque obviamente hablar de cantar es hablar de un mundo muy grande y sería imposible en una sola hora hablar de todos los temas que involucran con este bello arte. Muy bien, vamos a seguir con la cuestión de la postura. Por ejemplo, para los cantantes, ¡tarán!, la maravilla del micrófono, a excepción de los cantantes de ópera, que normalmente no deberían usar micrófono a menos que estén en exterior. Entonces ahí sí, pero ellos no tienen tanto problema, porque los cantantes de ópera lo que hacen es que le ponen unos micrófonos ambientales que están súper lejos de ellos, entonces ellos no tienen ese problema de estar microfoneando. Pero todos los demás de pop, ranchero y todos los otros géneros, jazz, etcétera, sí es importante aprender a microfonear. Ese yo sé que es un tema como que deberíamos dedicarle especial, pero aunque sea brevemente, hay que tocarlo porque también tiene que ver con la postura. Entonces, cuando uno toma un micrófono, hay mucha gente que lo toma directamente donde está la bocina. ¿Qué ocurre? Que muchas veces induces ruido al estar manipulando, porque hagan de cuenta que adentro existe como una pequeña capsulita, la cual es muy sensible. Entonces, cualquier cosita, simplemente cuando hay mucho aire, ese aire se va a inducir y se va a notar. Entonces, imagínate si yo pongo toda mi mano y además traigo anillos o algo, pues va a ser mayor la recepción de esa, porque te digo, es muy sensible. Cualquier cosita la capta y obviamente la amplifica, porque pues ese es su trabajo. Entonces, lo ideal es tomarlo del mango. Ahí vamos a poner nuestra mano. Y a lo mejor si te quieres apoyar, pues con el pulgar puedes ponerlo aquí, ¿no? Ahí. Eso es lo que podemos hacer.
pero tratar de evitar que sea aquí. 2, hay algunos cantantes que cuando ya están como que muy emocionados, se pegan totalmente al micrófono. Pues bueno, ¿qué ocurre? No solo es antihigiénico, porque imagínense, ese mismo micrófono lo utilizan todos tus compañeros, entonces, aparte de que es súper asqueroso encontrar un micrófono lleno de labial o de plano mojado por el sudor o por la misma saliva que de repente sí sale al hablar o al cantar, entonces, por esa razón, primero por higiene, que no está padre. Y segundo, porque, insisto, si tú pegas tu boca al micrófono, pues todos los sonidos, por ejemplo, cuando digas palabras que llevan consonantes que son explosivas, como por ejemplo la P, ¿no? Esto como lo amplificas, se oye una cosa espantosa. Haz de cuenta que estuviera, no sé, explotando alguna de tus bocinas. ¿Alguna vez te ha pasado? Que cuando dices la P, se oye así en la bocina. Entonces, todas las consonantes que son explosivas, tendríamos que alejar más el micrófono. La regla de oro, ¿cuál es? 4 dedos. Se dice que los 4 dedos o el ancho de un billete. Si tú checas un billete, no importa la denominación, lo que cambia es el largo, pero el ancho, todos los billetes tienen el mismo ancho. Entonces lo ideal es que la distancia entre el micrófono y mi boca sea de 4 dedos o el ancho de un billete. Ese sería el ideal. Obviamente, como estás cantando, puedes acercarlo tantito más, tantito menos, porque también es parte de la interpretación, ¿no? Eso es totalmente comprensible. Lo que sí es un hecho es que cuando vas para las notas fuertes, que se dicen forte, cuando vas a hacer un sonido que tienes que darle mayor intensidad, entonces tienes que alejar el micrófono, porque de otra manera saturas y entonces tu presentación, que a lo mejor estás cantando muy lindo, pero si no te alejaste el micro, podrías echarla a perder por una cuestión técnica. Entonces, estas cosas también uno tiene que aprender a dominarlas. ¿Cuál es la postura correcta del micrófono? Ahí va. Se les voy a adelantar, esto debería ser para otro tema, pero yo creo que también es parte de lo que tiene que ver con posturas y por eso se los voy a mencionar en este mismo tutorial. Si tú tienes el micrófono, hay personas que se lo ponen totalmente de frente. ¿Qué ocurre si yo me lo pongo totalmente de frente? Que entonces impido que el público me vea. Imagínense que yo estoy hablando y estoy hablando con el micrófono aquí. Obviamente no me ven. Otros lo ponen totalmente y, por ejemplo, eso pasa más creo que con los sacerdotes o con las personas oradores. A veces traen colgando el micrófono con un como cordoncito. ¿Y qué ocurre cuando lo tienes aquí? Primera, que la mayoría de los micrófonos que la mayoría usa son direccionales. ¿A qué me refiero con direccionales? Que captan solo lo que tú hablas de frente. Entonces, si tú le estás hablando de lado, no lo va a captar, o sí lo capta, pero mucho menor, ¿sí? Entonces, primera es esta. Tu sonido no va a ser igual de nítido que si lo tienes direccionado a tu boca. Segundo, que se va a inducir mucho el contacto con la ropa. Sobre todo si traes ropa, por ejemplo, algunas veces para show, ya ves que te pones estoperoles o que te pones, las mujeres, ¿no? Usamos de repente muchos collares, ya sea con pedrería o de láminas. Y entonces, ¿qué pasa? Que al chocarlo, miren, ¿sí escuchan? Y eso que este no es tan ruidoso, pero sí se escucha, ¿no? ¡Uy! El choque con la ropa es como muy evidente. Entonces, por eso tenemos que tratar de evitar que esté pegado a nuestro cuerpo. Este además tiene eco. Ahí está. Muy bien, pero lo voy a apagar porque para el tutorial no necesito el micrófono. Bueno, entonces yo les decía que con el micrófono lo que tenemos que tener cuidado es de no tenerlo totalmente de frente, pero tampoco pegado a mi ropa, sino que es lo ideal, 3/4. No está aquí, no está aquí, está 3/4. Ahí es donde debemos de tener la posición de nuestro micrófono. 3/4 en relación de mi cuerpo y el micrófono. Muy bien, espero que estos tips les sirvan mucho. Y también aprovecho para decirles, yo sé que muchos maestros ahorita todavía no están yendo a las aulas, pero hay algunas escuelas
donde los maestros tienen demasiados alumnos y cuando hablábamos de los problemitas que de repente se pueden presentar en la voz, yo les decía que mucho tiene que ver cuando la persona grita. Entonces algunos maestros tienen cerca de 40 alumnos y entonces todos son niños y de repente gritan y no pueden el maestro por alguna razón poner orden y entonces empieza a gritar. Lo ideal para todos los maestros sería que consiguieran este tipo de micrófonos que no necesita que te traigas cargando todo un equipo de audio, no necesitas traer tu consola ni tu super mega bocinotas, no. Esta ya lo tiene integrado, esta parte aquí redondita es la bocina. Entonces lo único que haces literal es prenderlo y ¡charán! Ahí lo tengo muy bajito porque si no luego se induciría demasiado en el celular, pero esto para los maestros, para que eviten gritar, esto es fantástico. Esa sería una sugerencia para todos nuestros amigos maestros que nos siguen y que también quieren cuidar su voz, porque dependen de ella para seguir educando a toda la juventud, a toda la niñez. De ustedes depende, pero también por eso es importante que su voz siempre esté sana. Si ya tienen el caso de que les saturaron de alumnos y tienen 40 alumnos, hay quienes hasta 50, wow, mi respeto para ustedes, pero sí intenten cuidar su voz, primero haciendo ejercicios de respiración y después utilizando un micrófono como estos, que además son muy baratos de conseguir, realmente son muy económicos y sí tienen el volumen suficiente como para un salón de clases, está perfecto. No lo recomiendo para los cantantes para un evento porque se vería demasiado poco profesional, ¿sí? Para un evento no se los recomiendo, pero por ejemplo, para una karaokeada entre amigos en una sala, está perfecto, ¿sí? Si no quieres cargar con todo tu equipo de audio, pues te llevas o si andas, por ejemplo, también, ¿no?, en la playa o en la alberca y no quieres cargar con todo, pues te llevas este microfonito en tu bolsa, que además es muy cómodo, y puedes cantar sin tener que forzar tu voz. Recuerden que siempre la ley de oro es nunca, nunca, nunca forzar. Muy bien, vamos a continuar entonces con este tema interesante del día de hoy. Agradecemos mucho que se estén conectando y mándenos sus comentarios, preguntas, likes, aportaciones. Si saben que hay alguien que les interesa este tema o alguien saben que lo necesita, compártenselo. Se lo pueden compartir por WhatsApp o por aquí mismo por Facebook. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya les decía, recordar las posturas, tanto de estar sentado como parado. Yo empecé este tutorial mostrándoles las posturas correctas o incorrectas. Cuando uno está sentado, ¿qué ocurre? Que a veces te relajas de más y entonces colapsas la columna. O a veces nos sentamos, pero nos sentamos como que no hasta atrás, no utilizamos tanto el respaldo. Sí es importante para tener una postura sana sentarnos hasta el fondo del respaldo. Ahora, también comprendo que, me incluyo, los que somos personas de estatura baja, a veces cuando hay unas sillas que son enormes, pues si tú quieres llegar hasta el respaldo no llegas, no llegas, tus piernas no son tan largas. Entonces, ¿qué ocurre? Que te quedas, sí, a la mitad de la silla, pero en todo momento buscas que tus pies estén apoyados en el piso, que no queden volando. Porque esto lo que ocurre es que tienes que compensar. Si no puedes estar apoyada en el piso, tienes que compensar, ¿no?, el equilibrio con la columna. Y eso también puede, en un momento dado, si es muy seguido, pues afectar tu postura y tu salud de la columna. Muy bien, amigos, este es el tema de hoy. La postura, ¿influye o no en el canto y en el habla? Sí, totalmente. Y por eso siempre debemos buscar una postura que sea neutral, ni exagerando, estar demasiado derechos, ni tampoco encorvándonos. Este es el tema del día de hoy. Gracias por estarse conectando. Recuerden que la voz es muy importante y que el ser humano tiene muchas cosas. Al hablar del ser humano estamos hablando no solo de lo físico, sino de lo mental y de lo emocional. Y todo eso tendríamos que estarlo cuidando. Debemos de cuidar siempre nuestra postura, nuestros estados de ánimo. Y bueno, por hoy este es el tema. Espero que les haya sido de utilidad. Hoy hablamos acerca de la postura al hablar o cantar. Gracias por conectarse. Nos vemos mañana en punto de las 11 de la mañana. Gracias.